Está grabando. There we go. So this is a list of medications that one of my patients takes every day. It's not showing up the screen. Oh, it's not? Okay. Lo Entonces nos siento. va a mostrar la lista de medicamentos que tiene con uno de sus consultantes. Aquí? Yes, perfect. Okay. Um, so that's a lot, right? Claro, esto es un montón. This was for a patient with sickle cell disease. Bueno, este es un paciente con... Can you repeat the name of the disease? Sickle cell disease. Sickle cell. I don't know how It's, to translate um, that. it's a disease where the blood cells become sickle shaped like this, and it Ok, hurts to flow through your body. The blood ok. hurts. Es una enfermedad entonces de las células donde entonces tienen una forma distinta y esto hace difícil como que pueda fluir en el torrente sanguíneo justamente pues la sangre. A lot of people with sickle cell live in Africa and the United States. Bueno, y muchas de estas personas viven en Estados Unidos y África. And so it's a lot to manage all of these medications, right? You can imagine. Y como se pueden imaginar, pues es un montón de esfuerzo lo que es tomar todos estos medicamentos, ¿no? There are also a lot of barriers to taking your medication as prescribed. También hay muchas dificultades en ser adherente al tratamiento tal y como está prescrito, pues justo la toma de dichos medicamentos. All of those medications cost money and they cause side effects. Y todos estos tratamientos y medicamentos producen pues un gasto financiero y también efectos secundarios para las personas. And some people with chronic health conditions have memory problems, and so they forget to take their pills or their Ade- medication. Y además hay muchas personas que tienen estas enfermedades que a veces la memoria falla. Entonces, pues recordar justamente tomarse los medicamentos hace parte de una barrera para adherirse a las prescripciones. So I'm going to go through to the next slide real quick. This was a publication that came out in 2021 where they interviewed people who had a particular condition. Go ahead, Alex. It's a lot. Esta es una investigación que se hizo en el 2021 y justamente aplicada a personas que tenían esas dificultades de adherencia. And this disease is called thalassemia. Y bueno, y esta enfermedad puntualmente se llama talasemia. So here is what some of those people said, and you can translate the quote. Great. Estas fueron algunas de las verbalizaciones que hicieron las personas entonces que estaban con esta condición. Estoy asustada de que me vaya a inyectar de forma errónea, qué tal que me pinche mal. El doctor me regañó y me preguntó que por qué no me estaba tomando los medicamentos. Le dije que sí me los estaba tomando, no me creyó y pensó que yo le estaba mintiendo y después de que me dijo eso, paré de tomar los medicamentos. En realidad es duro. Tengo hijos pequeños, tengo un esposo que trabaja, nadie está a mi alrededor para ayudarme y ahora mi mamá biológica vino a quedarse conmigo, no entiende mi situación, en realidad es muy estresante y así que, pues bueno, se me olvida tomar mis medicaciones, ¿sabes? Y pues la vida se te interpone. So you can see from these quotes where avoidance and fusion come up. Y de estas verbalizaciones podemos ver cómo se presenta la evitación y la fusión, ¿no? Con estos pensamientos. And also, people with chronic pain have difficulty sleeping, right? Las personas que tienen dolor crónico pues tienen dificultades para dormir, ¿sí? Para descansar. Anxiety also gets in the way because when people with a disease are trying to sleep, these are some of the questions that they ask themselves.
Y usualmente la ansiedad entonces va a aparecer y justo antes de dormir es cuando aparecen estas diferentes cogniciones y pensamientos. Mi familia estará resentida conmigo, cuándo me voy a mejorar, cuándo se me va a ir el dolor, ¿será que tengo que encontrar a un nuevo médico? ¿Me va a ayudar este tratamiento? ¿Hay algo más que yo pueda hacer? And when you have to go into the hospital, it's very hard to sleep. And any of you who have ever been in the hospital overnight, you probably know that. Y bueno, si alguno de ustedes ha podido estar hospitalizado o si sabe que sus consultantes han estado hospitalizados, es muy difícil conciliar el sueño acá. Hay interrupciones, vienen las enfermeras y bueno, hay como estímulos de toda clase. There are also a lot of medications that can cause insomnia. Además, aquí está lista de medicamentos que pueden causar insomnio: antidepresivos, antihistamínicos, esteroides, estimulantes, opioides, los medicamentos para la presión alta, medicamentos para el asma, medicamentos para la diabetes, descongestionantes y beta bloqueadores. And you don't have to read that top bullet, but even if you don't specialize in working with medical patients, you all probably have clients who take at least one of those medications. Sí, probablemente tienes bastantes consultantes que quizá no todos, pero que toman por lo menos uno de estos medicamentos, ¿no? Y que también, no sé, tienen dolores de cabeza, musculares, palpitaciones. Entonces, si alguien puede alzar la manito, ¿alguno de ustedes precisamente tiene este tipo de consultantes? So the question is, what can we do to help these people? La pregunta aquí es entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Some of you Ay, may no, know no me gusta tantas. Ah, ya. some of you may know that ACT is recommended. There's a lot of research evidence supporting ACT for people with chronic pain. Bueno, como ya ustedes se podrán imaginar o saber, ACT ya tiene la suficiente evidencia para hacer un tratamiento recomendado para pues personas con dolor crónico. So the World Health Organization and various organizations throughout the world recommend ACT for pain. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones ya recomiendan formalmente ACT para este tratamiento. So I want to talk a little bit about present moment exercises or mindfulness exercises that can help people with chronic health conditions and pain. Entonces, pues hoy les quiero mostrar ejercicios de conciencia plena y mindfulness justamente para poder ayudar a estas personas. Um, Many of you may know, and maybe you can put in the chat if you uh, know or do not know about body scans. Por favor, ¿podrían escribir en el chat para las personas que estén familiarizadas con el escaneo corporal y este tipo de prácticas? Yes, Marcos says yes. Okay, good. Um, so then I won't go into a lot of detail, but when you do a body scan with someone with chronic pain, you might have to go a little bit slower than usual. Sí, sí, ya muchos de ustedes saben entonces y han implementado estas técnicas de el escaneo corporal, quizá no vaya a profundizar tanto, pero sí sabemos que cuando hacemos entonces los ejercicios con personas con dolor crónico nos toca ir muchísimo más despacio. And people may find it very unpleasant doing a body scan when they have pain in a particular part of their body. Sí, y no precisamente se siente muy bien, es más bien poco placentero parar justo donde en esa área te duele. Um, I think about body scans as really being an exposure exercise, an acceptance exercise. En esa medida, entonces, considero que estos ejercicios de escaneo corporal per se ya son ejercicios de exposición y de aceptación.
because what you're trying to do is have the person um, focus gently on all parts of their body without impulsively responding or reacting. Justamente porque lo que estás buscando al parar y a que la persona focalice la atención allí, em, lleva, ¿no? A, pues que sea difícil. Um, and so sometimes after I do a body scan with someone with chronic pain, they say, I didn't like that. Y usualmente como esto lleva al malestar, pues van a reportar que no les gusta el ejercicio. And I think that's partly because when people do a body scan, they're expecting it to make them feel better. Y además, usualmente la expectativa de hacer los ejercicios es sentirse mejor. But that's not the point of a body scan. Y este no es el objetivo de hacer un escaneo corporal. The objective really is to have the person practice noticing the pain without judging it. Justamente todo lo contrario, lo que queremos es que la persona note el dolor sin hacer juicios de valor. There's also an exercise called expansion, um, which is when a person imagines where the pain is in their body. Hay otro ejercicio que se llama expansión y es cuando la persona imagina en esa zona que está teniendo el dolor. And when I do this, I ask the person to imagine as they breathe that they're breathing into and around that space where the pain is. Y justamente lo que les pido es que en esa área que se expande, que puedan usar su respiración, ¿no? Que entra y que está alrededor de esa área que ellos están imaginando. And Sí, and we I have a comment from Marcelo that precisely his patient with cancer, it's a competitive like sports women, and he's also working with this from the sports psychology perspective. Oh, that's interesting. Yeah, thank you for sharing that, Marcella. Marcelo, see? Yes. Marcelo. Uh, yeah, that's interesting. I imagine that there would have to be um, you'd come at it. It's a different context, right? When you're working with people who do competitive sports. Es muy interesante, Marcelo, y aunque sea un contexto distinto, igual pues estás aplicando, ¿no? Estos principios. And so the last part of that body scan that I do with people with pain is to ask them to open up to the pain and let it flow freely, let it be in their body wherever it wants to be. Y justamente en la parte final de ese ejercicio, le pido a mis consultantes que dejen que fluya el dolor, ¿sí? Como por todas partes y que se permitan sentirlo. Because a lot of people with chronic pain, they try to keep it so small and they try to control it and make it go away. So they're doing the opposite of acceptance. Y lo que terminan haciendo es lo totalmente contrario a la aceptación, ¿no? Que es en estas ganas de controlarlo, de hacerlo pequeño, de como ponerlo a un lado, pues queremos es generar lo contrario. See. And then I also like to do mindful movement with my patients who have chronic pain. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer también movimiento consciente con los consultantes que tienen condiciones de dolor crónico. So I'll give an example of a patient that I worked with, and this isn't a real patient. It's kind of some descriptions of several of my patients kind of put together. Les voy a dar un ejemplo que no es real, sino es la compilación de múltiples características de sus consultantes. One of the populations that I work with is people who have the gene for stomach cancer. Entonces, algunos de mis pacientes con los que trabajo tienen el gen
de cáncer de estómago. And so a lot of people who test positive for that gene choose to have their stomach removed. Y muchas de las personas que entonces tienen, les sale positivo el test de este gen, lo que deciden es quitarse el estómago. So they essentially have to learn a new way to eat. Y bueno, justamente lo que necesitan es aprender a comer de nuevo después de este procedimiento. They have to eat very small snacks and meals throughout the day. They can't eat a big meal or that will be very uncomfortable. Y entonces las porciones son muy pequeñas a lo largo del día porque pues si comen más cantidad va a ser muy incómodo. They can get reflux Les da and reflujo, nausea. náuseas. Um, and Alex, this patient does not like it when people have to take care of him. Y a este paciente Alex no le gusta para nada cuando la gente tiene que cuidar de él. It takes a really long time to recover from that surgery, as you might imagine. Y toma mucho tiempo recuperarse de esa cirugía, como ustedes pueden imaginarse. So Alex developed a fear of eating. Y pues Alex terminó con un miedo importante a comer después de esto. This just shows what they do in this surgery. They take out the stomach and they connect the esophagus with other you don't have to go into detail there, but that's what it looks like. Y bueno, aquí es un poco en ejemplo cómo se vería justamente esa cirugía. So some things that I can do with a patient like Alex, or another patient with chronic pain, are exposure. Y entonces, bueno, parte de las intervenciones desde aceptación está también estas de exposición al malestar. So in this case, I had Alex bring some food to our session. Sí, gracias. Shirley nos está dando aquí el nombre más técnico que es una gastrectomía total o radical. Gracias, Shirley. And he was nervous about eating it with me, but I had him just take little sips of I think it was like a milkshake or something like that he brought. Ok, y parte de los ejercicios es traer entonces comida a la sesión y este paciente entonces trajo como una malteada o algo por el estilo. And as he was eating, I asked him to really notice the sensations in his body even before he took the first bite. Y bueno, antes de que tomara como la primera porción, what you tried before it was what? Before he even started eating, just notice the sensations and the thoughts that came up for him. Ok, entonces justo antes de que tuviera ese primer sip o sorbo, Stacy le pedía conciencia sobre qué estaba sintiendo y qué estaba pensando. And before he started eating, he said that there was discomfort just everywhere. There was so much discomfort in his body. Y lo que verbalizaba esta persona era que había mucho malestar en todo su cuerpo. But after we did this exercise where he was just slowly eating and noticing the sensations throughout his body, Y mientras que estaba sintiendo y notando todas estas sensaciones en todo su cuerpo, uh, he said to me, I noticed that the pain is really just right here. también le dijo, ¿sabes qué? Estoy notando que en realidad mi dolor es acá, o sea, se ubica acá. And that was important for him to notice because it made the pain not seem as big and scary as it was before. Y esto fue muy importante para él porque le hizo caer en cuenta de que el dolor no era tan grande como él pensaba y lo pudo como localizar en esa zona. Oh, and Shirley in the chat said, see, total gastrectomy. Yes, that's what it's called. You're right. Um, Tienes razón, Shirley, gracias. yes. Um, with someone else, I might ask them to hold a piece of ice, for example, in their hand and see how long they can do that.
Otro ejercicio también es un poco el ejercicio de los hielos, que es poner en la mano justo estos trocitos y mirar cuál es la experiencia que tienen, que lo puedan observar And to just notice the thoughts that come into their mind as they're holding the ice. y que ellos puedan notar justamente los pensamientos que se vienen a su cabeza mientras que están sosteniendo ese hielo. What happens a lot of times is that people with chronic pain will hold the ice and their mind will say things like, "This is really awful. How much longer do I have to do this?" Y usualmente a los consultantes con dolor crónico lo que les pasa es que tienen ahí el hielo y están en su cabeza con frases como, "Ah, ¿cuándo se va a terminar esto?" Their mind will just be racing with all of these kind of catastrophizing thoughts. Y su mente va a estar en un modo de pensamientos catastróficos. So, what I ask them to do after that, they put the ice cube down, and then after a minute, I give them different instructions. Y entonces les pido que por favor pongan los hielos en la mesa y empiezo a darles distintas instrucciones. So I say, this time when you pick up the ice, I want you to be curious about how it feels. Entonces, en esta ocasión te voy a pedir que tomes los hielos y me describas qué estás sintiendo. And I want you to just notice in a non judgmental way where the pain is, the quality of the pain, the intensity of the pain. Y entonces en esa medida les pido que noten sin juicios de valor dónde está el dolor, la intensidad, que lo noten. So they might say something like, oh, it's interesting that the pain is really not as bad as I was thinking before. Y es muy interesante porque ellos dicen, oye, mira que noto que el dolor no es tan fuerte como antes pensaba. And I can feel now the water dripping from the ice. Y puedo sentir cómo se me va el agua, ¿no? De que sale de los hielos, se me va entre los dedos. And I notice exactly where the ice is sitting on my hand and where the coldness extends to. Noto también cómo el frío se va extendiendo, cómo se van derritiendo. And they end up being able to hold the ice cube a lot longer. Y terminan entonces sosteniendo el hielo justamente mucho más tiempo. And that is something that actually has been documented in research studies. Y bueno, tenemos múltiples estudios que pues muestran, ¿no? Evidencian el efecto que tiene este ejercicio de los hielos. In fact, research has shown that if you bring a bunch of people into a lab who have who meditate on a regular basis, Y también podemos encontrar que hay evidencia que si tú traes a un laboratorio, a una habitación, a múltiples personas que meditan diariamente, they can leave their hand in ice water a lot longer than people who do not meditate. y estas personas pueden entonces tolerar tener su mano dentro del hielo por mucho más tiempo que personas que no meditan regularmente. I also can have people write the word pain on a piece of paper. También les pido que escriban la palabra dolor en un pedazo de papel. And then I ask them to hold that piece of paper gently in their hand. Y les pido que entonces sostengan en sus manos de forma gentil ese pedazo de papel. And to just notice what that process is like, to hold it gently and maybe even with compassion instead of with the sense of trying to control it or get rid of it. Y les pregunto qué podrían sentir si lo sostienen de forma gentil e inclusive con algo de compasión en vez, ¿no? de tratar de controlarlo. I already went through the expansion exercise, so I'll go ahead and skip that. Y bueno, voy a saltarme este ejercicio de expansión porque justamente ya se los describí antes. Some of you may be familiar with the concept of mindful movement.
Algunos de ustedes quizá ya estén familiarizados con este concepto de movimiento consciente. And I really like doing mindful movement with my medical patients who have pain because it's a way for them to experience their body that is slower and gentler and more intentional. Y bueno, para todos mis consultantes, me encanta hacer este ejercicio de movimiento consciente porque les permite expandirse, ser conscientes de su cuerpo y lentamente como aproximarse a lo que les pasa, a su experiencia. So, Thich Nhat Hanh, some of you may be familiar with that name. He was a Buddhist leader who developed these 10 mindful movements. Y bueno, como muchos de ustedes quizá han podido escuchar a Thich Nhat Hanh, que ha sido uno de los monjes, de los líderes, ¿no? De este movimiento y que nos dio, nos facilitó estos 10 pasos de ese movimiento consciente. And let me see. And there are also things like Tai Chi and mindful walking that people can do with pain. Bueno, también podemos encontrar Tai Chi o caminatas conscientes como ejercicios justamente de este movimiento consciente. Another patient that I'm working with right now has rheumatoid arthritis. Y otro de mis clientes justamente tiene artritis reumatoide. And it's really hard for her to move a lot. Her body becomes very stiff. Y para ella es muy difícil moverse, ¿no? De forma fácil, porque a veces el cuerpo puede ponerse muy rígido. And she used to, before the pain got so bad, she used to like to exercise and dance. Y pues es muy triste porque antes esta consultante podría bailar, podía caminar, podía hacer otras cosas. But she doesn't dance anymore because she's afraid of the pain. Y ya no baila porque está muy asustada de tener dolor. And she told me she used to really enjoy dancing and listening to disco music. Y me dijo que estaba muy triste de pues no poder bailar porque le encantaba la música disco y pues ya no. So I asked her to do some Tai Chi. I actually saw her on Monday, and I asked her to practice Tai Chi, which is very gentle movements, very slow. Justo el lunes la vi y le había sugerido que pudiera hacer tai chi porque el tai chi tiene movimientos muy lentos, muy suaves. So I'm going to see her again on Monday, and we'll see if she did it and if it helped. Vamos a ver este lunes que la vuelvo a ver, si lo pudo hacer y cómo le fue. And these mindful movements are really helpful because even someone with a wheel in a wheelchair can do them. Even someone that has, an amputated limb can do many of these. Y bueno, estos movimientos en realidad son muy útiles porque pueden ser inclusive para un consultante que esté en una silla de ruedas o para alguien que tenga otro tipo de dificultades, vienen muy bien. And with both the mindful movements and Tai Chi, you incorporate breath and breathing into the movements. Y es muy bueno con estos ejercicios de tai chi y de movimiento consciente ir introduciendo esa respiración y diferentes formas de usar la respiración para facilitar el movimiento. And sometimes, even when I'm working with someone who is in the hospital, I will have them do some mindful movement in their hospital bed. Y bueno, inclusive cuando a veces estoy en el hospital, ¿no? Haciendo un poco como el recorrido y paso a alguien que está en cama. And sometimes I'll ask them to walk around the hospital unit doing mindful walking. Y en esa medida les pido que se den una vuelta y una caminata justamente a partir de esa conciencia plena en el caminar. Even when they have to wheel their IV pole with them. Aunque se tengan que ir como con esa bolsita de lo intravenoso, de esa bolsa que le ponen a uno y que se vayan caminando con eso. And just walk around that unit, noticing
everything that they can, just being curious about their surroundings. Lo que les pido es que sean curiosos sobre lo que está a su alrededor, ¿no? And a lot of times the doctors really like it when they get out of bed and walk around to start regaining their strength. Y muchos doctores les gusta y están de acuerdo con que los consultantes puedan darse esa vuelta y empezar a ganar fuerza. Any questions about any of this? Hasta el momento, ¿alguien tendría alguna pregunta de lo que venimos describiendo? No. So far, Okay. so good. Okay. Yo sí, perdón, soy Carla de nuevo. Dale, Eh, Carla. acerca del dolor crónico cuando la persona tiene fibromialgia, pues este dolor como que se extiende básicamente en todo el cuerpo, entonces no sé si nos pueda decir Stacy algo con Ujú. ese tipo de dolor Sure. y los ejercicios. Ujú, ujú. Stacy, Carla is asking about these clients that have fibromyalgia diagnosed, Oh, and sometimes they actually refer that the pain is all over the body. So, what would you consider to do with them? Yeah. Well, I might have them focus on a particular body part that they choose to do one of these exercises. Lo que usualmente les sugiero es que escojan una de las partes del cuerpo que duele y empezar por ahí. and and to just and even to notice the difference between their right arm and their left leg, how intense is the pain across the different body parts. Ujú. Y lo que hago es pedirles que entonces, digamos, vean la diferencia en el dolor del lado o brazo derecho versus el del lado izquierdo y quedarse ahí a notar la intensidad, si es distinta, si es la misma. ¿Qué pasa? Or even to notice, if I have someone rate their pain on a scale of 0 to 10, I might have them notice, is there one part of your body, like if they say, oh, my pain is an 8, I might say, okay, is it an 8 everywhere in your body? Or are there certain places where it's a 7 or a 9 or a 6? Ujú. Ok, entonces también lo que les digo es los invito a que si utilizamos la escala visual análoga, ¿no? De 0 a 10, si es un 7, ese 7 es igual en todas las partes del cuerpo. ¿Mm? ¿En todas es lo mismo? O quizá notar que no, ¿no? Discriminar. Is that helpful at all? ¿Eso sirve, Carla? Yes, a lot. Thank you. Okay. And I do see the comment from Jen in the chat, and I Ujú. still comprendo. Um, I have had that happen too, where people have been uncomfortable with some of the movements or mindfulness activities because of their religion. Sí, esa pregunta es muy buena que Jen hace al compartirnos que a veces los consultantes tienen ciertas prácticas o creencias religiosas y muchas de las prácticas que nosotros hacemos, ¿no? Esto de Tai Chi o conciencia plena, a veces la gente lo puede rechazar justo porque piensan que va en contra. Yeah, and I'm glad that you brought that up, Jen, because obviously it's very important to respect people's cultural and religious beliefs. Muchas gracias, Jen, por traerlo a colación porque pues lo que primero queremos hacer es respetar las creencias y prácticas religiosas de nuestros consultantes. Another example is I had someone once who didn't want to do any exercises with their eyes closed because they felt uncomfortable about their religion. Sí, les tengo otro ejemplo que inclusive uno de mis consultantes no quería en ningún ejercicio cerrar los ojos porque eso iba en contra de sus creencias religiosas. And so I'm really glad that there are so many different ways to practice mindfulness and mindful movement. Um, and and so I often will teach people several different options that they can choose from. They can choose the one that feels comfortable with their beliefs. Mm. Sí, por eso me encanta que hay un montón de formas justamente de aplicar mindfulness y yo trato de darles muchas de estas a mis consultantes. Con eso, la que mejor le venga a cada cual, pues es la que puede usar y ser efectivo.
Yeah, so someone who didn't want to do Tai Chi, I might just have them do mindful walking, and I might not even call it mindful, right? I might just say, um, walking with curiosity. Sí, oye, inclusive en algunos casos les digo, bueno, si no te gusta el tai chi o va en contra de tu religión, te invito a hacer una caminada curiosa y ni siquiera utilizo la palabra conciencia plena, pues justo porque, bueno, va a llevar a otras funciones y no me quedo con esa caminata curiosa. Sí, okay. Thank you for the comments and questions. Gracias, Jen, por los comentarios y las preguntas. So you can translate the question. So, ¿en qué me gustaría ser más consciente y utilizar la aceptación de mí y hacer aceptación de mi enfermedad? Because a lot of people don't want to think about their disease, they don't want to think about their pain. Porque mucha gente no quiere pensar ni en su dolor ni en su enfermedad. I should pause there. Like, I want to ask you, is this like an actual question that you do to your clients, like specifically this way? Le estoy preguntando a Stacy si esta pregunta literal se la hace a los consultantes de esta forma. No. Okay. No, this is Okay. just for us. Yes, perfect. No, definitivamente, no, esto es para nosotros como terapeutas. But people might ask that to me. Más sin embargo, esta pregunta sí me la hacen a mí. So that's what brings us to values. Y eso es lo que nos trae justamente a los valores. And I have this picture of the pencil there because sometimes when I do trainings in person about ACT and chronic pain, I would ask for a volunteer and do this exercise. Y bueno, yo les pido que hagan este ejercicio del lápiz justamente para poder desarrollar este ejercicio. So I asked someone to come up to the front of the room with me, and I tell them that I have a pencil, or I get a pencil with a very sharp lead, and I ask them if they're willing to hold out their hand and let me stab them really hard in the hand with a pencil. Entonces lo que yo les digo es, vengan acá al frente conmigo y les saco el ejercicio como de, si yo aquí tengo un lápiz que tiene la punta muy filosa y te voy a pedir que dejes que te como apuñale con el lápiz. See, and there's only one time when someone said yes, Y solamente una vez me ha pasado que alguien me dijo, sí, ok, dale, me dejó but apuñalar. I think they were just joking. Pero creo que, um, bueno, era bromeando claramente. so of course they say no. Obviamente dijeron, pues que no. And then I say, if this were a magic pencil and if you let me stab you in the hand with this pencil, cancer would be cured around the world. ¿Qué pasa si yo te dijera que te voy entonces a apuñalar, ¿no? La mano y eso significara curar el cáncer en el mundo? And then I ask them, if that were true, would you let me stab you with the pencil? Si eso fuera verdad, ¿tú me dejarías hacerte daño con el lápiz? So I want to ask all of you, if I asked you that question and it really would cure cancer, how many of you would let me stab you in the hand with a pencil? Y les quiero preguntar a cada uno de ustedes si en realidad esto fuera verdad, que yo los apuñalara en la mano y que esto fuera la cura del cáncer en el mundo, ¿cuántos de ustedes dejarían que yo lo hiciera? You can put it in the chat. Pueden ponerlo en el chat. Thumbs up. Ok, ahí, Jen Of dice course, también. of course. Yeah. Okay. So, what just happened there is that your willingness to experience pain just increased. Ahí lo que acaba de pasar es que tu disposición a sentir dolor con el fin, ¿no? De esto de la cura, entonces aumentó justamente, o sea, tu disposición al So, dolor.
Why did your willingness change? ¿Por qué cambió la disposición? ¿Alguien se le ocurre? For the good, Yes, it's for a greater good. greater good. Yeah, yeah, Mm, yeah. Something that benefits the whole world, not just me. yeah. Almendra has her hand up. Yes. Yo diría que porque también es un dolor más pequeño, más breve, que evitaría un dolor muchísimo más grande. I think I understood that, how that's just a small temporary pain, whereas people are dealing with pain all the time throughout their lives. Yes, you're right. And that's kind of a silly example, right? This magical pencil. Um, but I think it just is meant to demonstrate that we can shift people's willingness to experience pain when we link it to a value. Sí, esto lo que demuestra es cómo la gente puede estar dispuesta a cambiar justamente esa disposición y esa perspectiva, ¿no? Cuando está anclada, enmarcada en lo que es importante, en esos valores. See, so um, okay, so let me go on. I think we'll talk more about this then. Alex, can you translate? Yes, of course. Hemos estado equivocados sobre lo que nuestro trabajo es en la medicina. Pensamos que nuestro trabajo es asegurarnos de la salud y el sobrevivir, pero en realidad es mucho más que eso. Esto es permitir el bienestar y el bienestar también es las razones que van detrás de que uno desee estar vivo. Entonces, esas razones importan, no solamente al final de la vida o cuando vienen discapacidades, es siempre están ahí, siempre son importantes. And the most important part of that quote is that well-being is about the reasons one wishes to be alive. That's values. Y aquí lo que es importante resaltar es que esa sensación de bienestar está anclada a esas razones de estar vivos. Y And esos son valores. I just want to say that I really appreciate Carla's comment in the chat about there's this space for compassion. Sí, quiero agradecer el comentario que hace Carlos en cuanto a la importancia perdón, Carla, que hay espacio para la compasión. See. So, and was it Almendra that asked the question before? Yes. So I think that I'll talk more about that as we go through these slides. Bueno, iremos hablando más de valores en la medida en que vayamos avanzando en las diapositivas. So this is a study that I really like that was about, well, you can translate the title. Yeah, sure. Bueno, entonces este es un estudio que es muy importante, interesante, y justamente el título es la influencia de valores personales, ¿no? La intervención de esto, acorde a tolerancia, no, esto es The cold pressor, intolerancia al malestar inducida por el frío. see, so like putting your hand in ice water. Sí, por ejemplo, poner la mano sí, en agua helada o hielos. So these researchers had people, hold on. Yeah, they had people come in and they put their hand in ice water. Entonces, invitaron a los participantes del estudio a que pusieran sus manos en agua muy fría And they told them to keep their hand in the water as long as they can. y les dijeron que mantuvieran entonces la mano tanto tiempo como pudieran. And then they randomized people to two conditions, the values condition, where they first did a visualization task to clarify their personal values and relate those to the cold water task. Ok, y entonces digamos que
lo que hacen con estas personas es mandarlos, ¿no? Aleatoriamente a dos grupos. El primero, basado en valores, donde les pedían que tuvieran una visualización, ¿no? De sus valores personales y eso lo enmarcaran, lo asociaran justo con eso que era importante para ellos. And the second group just read some neutral material for the same amount of time. Y al segundo grupo les pidieron, que era neutral, no valores, que pudieran leer diferentes tópicos, no nada relacionado con valores. And Al here's what mismo they tiempo. found. I'm sorry. See, no, that's okay. Can you read the text in the Sure. blue? Los resultados mostraron que para el primer grupo que estaba asociado a la condición de valores, aumentó el tiempo de estar, ¿no? Su mano sumergida en el agua helada, significativamente versus el otro grupo control. And if you look at the graph, you see that the values condition really went up quite dramatically, whereas the control condition stayed about the same. Aquí podemos ver como ese cambio ciertamente significativo en el grupo de valores, ¿no? Que incrementa de forma importante versus el otro que se mantiene casi que al mismo punto. And at the beginning, the first time they put their hand in the cold water, everyone was about the same. They could do it for about a minute and a half. Ok, y lo que llama la atención es que todos empezaron como soportando esto, tolerando ese malestar por 1 minuto y medio. ¿Mm? And then the values group went up to 2.5 minutes. ¿Y qué pasa? El grupo anclado a valores aumentó la resistencia a 2 minutos y medio. Okay. So I'm going to get back to values in a little bit, but I want to talk about self as context. And that's related to what I mentioned at the beginning, which is illness identity. Bueno, ya ahorita vamos a volver a la parte de valores, pero quiero también pasar un poco por el yo como contexto, ¿no? Y esto que les hablaba al inicio de la identidad asociada a la enfermedad. So we talked about how someone's diagnosis can take over their identity, right? Y bueno, quizá algunos de ustedes estén familiarizados en cómo en una persona con una enfermedad justamente se puede como fusionar con ese diagnóstico. So someone with diabetes might say, I am a diabetic, which really means I equal diabetes. That's my identity. Por ejemplo, alguien con diabetes y que le den este diagnóstico y que empiece a decir, yo soy diabético, eso significa que el yo es igual a esta enfermedad. Mm-hmm. And so we want to break up that equation, right, where their identity is not equal to their diagnosis. Y lo que queremos justamente es romper esa asociación que pasa eh, y que no se vuelva, y que la identidad no se quede en ese diagnóstico. So I might have someone say, you can read the quote. Y bueno, por ejemplo, yo les diría, la diabetes no es más grande que yo, es parte de mi experiencia y yo la contengo. ¿M? And some of you may recognize some RFT frames in this next part. Y algunos pueden reconocer alguna parte de los marcos relacionales en lo que ya les voy a mostrar, o sea, inclusive desde ya. So then I might ask them to say, I'm experiencing a diabetes related symptom right now. Y bueno, en ese caso también les podría decir, estoy experimentando un síntoma relacionado con diabetes en este momento. In other words, we move from this to this. En otras palabras, nos movemos de yo igual a diabetes a yo contengo esa diabetes. Sorry. So this to that. So Ujú. you are the larger container, and diabetes is a part of who you are, but it's not the whole part. Y entonces esto hace parte de ti, pero no es todo lo que te define. Y es ¿Comprendes? justamente enmarcar en esas. Sí, ustedes comprenden. Ya.
Okay, ¿Comprendemos esto todos o alguien quisiera preguntar algo? okay, okay. Gracias, Marcos. And Todo so, claro. so something that I do when I work with self as context and illness identity is I might have someone recall the moment they first learned about their diagnosis or first started having symptoms. Entonces, parte de lo que hago con los consultantes al trabajar esto de yo como contexto es recordar la primera vez que vivieron, que sí, vivieron esos síntomas, vinieron y que fueron informados del diagnóstico. And this is also related to RFT because this is framing in time, right? Now, then. Y esto está relacionado con los marcos relacionales en que estamos enmarcando aquí en tiempo. Entonces, el aquí, ahora, ¿no? So those are some other questions. The second bullet has, you can translate the questions, Alex. Ujú. Y por eso estas preguntas de cuántos años tenías, con quién estabas, qué pensamientos, emociones o sensaciones físicas estaban en ese momento. And I would have the person imagine, sometimes with their eyes closed, different points in time throughout their illness journey. Y muchas veces les pido que cierren los ojos y que recuerden los diferentes momentos en los que han, ¿no? Tenido justo esas experiencias y a lo largo de su vida. So I might have them remember after they remember when they were first diagnosed, maybe have them remember the first time they come to our hospital. Y mientras que, les pido que imaginen y que recuerden esto, les pido que recuerden la primera vez que vinieron a nuestro hospital. And then maybe the first time they met their medical team here at the hospital. Y les pido entonces que recuerden esa primera vez que conocieron a todo el equipo médico en el hospital. And I'm thinking in particular here about some of the patients that I see who come to our hospital at the NIH for an extended period of time, for example, for a stem cell transplant. Y por ejemplo, les pido que cuando vienen acá donde yo trabajo, el NIH, em, y justo cuando les iban a hacer entonces ese trasplante, ¿no? Como que recuerden qué pasó. So sometimes they're here for 4 to 6 months. Y muchas veces están entre 4 a 6 meses hospitalizados. So then I might have them remember the day that they got their transplant. Muchas veces también les digo, bueno, recordemos el día en que el primer día que recibiste tu trasplante, What were the thoughts and feelings that they were having on that day? cuáles fueron las sensaciones, pensamientos que estaban ese día. And then maybe they had a hard time after transplant. Maybe they got sick. Maybe they had a lot of nausea and vomiting, or maybe another symptom that got really bad. Y les pido que recuerden si ese día se indiscutieron, si tenían náusea, vómito o cualquier otro síntoma que hiciera mucho malestar. And then I might have them remember a point in time where they started to feel better. Y les pido que recuerden ese momento donde empezaron a sentirse mejor. And a lot of times I do this exercise after the transplant, right? When they're after or beyond the most difficult part of the experience. Y muchas veces también les pregunto cuando ya estaban poniéndose mucho mejor y los síntomas se reducían. También les pregunto por eso. And at each point in time, at each memory that they recall, I ask them if they can bring some compassion to the you that's in that moment. Y en ese caso entonces les pregunto que en eso que están recordando, en esas memorias, pueden traer compasión sobre ese yo de ese momento. And I also play around with questions like, what would the you today say to the you who was just about to get their transplant? También les pregunto, em, el yo de ahora, ¿qué le diría a ese yo del pasado que justamente iba a tener un trasplante?
see, and I see Marcos's comment, and I'll comment on that in a moment. In un momento, Marcos. Or sometimes I say, if the person is in the middle of having a hard time, I might ask, imagine the day when you are well enough to leave the hospital. What would that you say to the you today? Sí, a veces cuando están pasando un momento difícil, entonces les digo, recuerda ese día que llevas a salir del hospital, ¿qué le dirías a ese yo? See, see. Every time I ask someone, what would you say to the you in the past before you had to go through this very difficult situation? What would the you today say to you in the past? Every time the person says, I would tell myself that you're going to get through this. It's going to be okay. También les digo, ¿qué pasa si el tú de ahora, cada vez que te sientas así, pudiera ir a ese yo del pasado y, y decirle de la mejor forma, todo va a estar bien? See, and uh, para niños, I have them maybe make a scrapbook or draw pictures of those different moments throughout their journey. Y bueno, en el caso de los niños, lo que les pido es hacer este tipo como de, pueden ser recortes con imágenes o en un cuaderno, justo poner esto mismo en imágenes. Yeah. And so let me just, so to comment on Marcos's comment, I agree completely, Marcos, es verdad. And there are some doctors who tell patients here, oh, your pain isn't that bad. Mm. Or they say, oh, I'm so sorry. Yeah, it's a lot. It's a lot. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, Marcos, porque en muchos casos los doctores lo que hacen es, por una parte, o decir como no, no, como invalidar esa experiencia dolorosa del paciente, o por el otro lado, como ponerse ya en esta postura de, ay, lo siento mucho, ¿no? Or they come in and they're like, well, it's going to get better. It's okay. Don't, just think about getting better. That's all you have to do. O inclusive en algunos casos lo que dicen es como, ay, tranquilo, todo va a estar bien, vas a ver que todo va a mejorar. So one of the patients that I'm working with now had a bone marrow transplant for lymphoma. Entonces, una de mis consultantes justamente tiene un trasplante de médula para linfoma. And she got really sick and tired of everyone coming into the room trying to cheer her up. Y ella estaba muy cansada de que toda persona que entraba en la habitación era para animarla. She ended up telling the medical team that the only person she wanted to talk to was me. Y terminó diciéndole al todo el equipo que la única persona que ella quería que entrara a la habitación a hablar con ella era Stacy. So the social worker called me and she said, what do you do with this patient? How are you connecting with her? Y entonces la trabajadora social le dice a Stacy, pues me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando con esta consultante que sí quiere hablar contigo, que las cosas sí funcionan? And I said, I match her mood. I meet her where she is. Y yo le respondí, pues en realidad yo lo que hago es encontrarme donde ella está, o sea, acoplar, acoplarme a su estado de ánimo. So if I went to see her in her hospital room and she was in a lot of pain, then I would say something like, yeah, today's a really hard day, I see. Entonces, por ejemplo, he entrado a la habitación y la veo y le digo, hoy has tenido un día difícil, ¿no? Ha sido un día duro. Right. Instead of trying to cheer her up or instead of trying to um, get her to do something to take the pain away or distract herself from the pain.
Sí, y hago esto justamente para evitar lo otro que es animarla o decirle, ven y hagamos algo para distraernos o evitar justamente esa experiencia de dolor. Um, and I do think that distraction can be helpful sometimes, but not when it's used frequently with someone with chronic pain. Mm. Y ojo, es importante decir que no es que yo esté diciendo que la distracción no puede ser efectiva. Sí, puede funcionar, no obstante, no puede ser utilizada constantemente en consultantes que tienen dolor crónico. And that's because it takes a lot of energy to distract yourself or ignore the pain. Y eso justamente es porque requiere mucha energía engancharse en distraerse, ¿no? Del dolor. It's like that ACT exercise that many of you have probably heard of, where you ask the person, whatever you do, don't think about a pink elephant. Es como el ejercicio que todos conocemos, la mayoría acá de ACT, que es cuando le pedimos a un consultante, no pienses en el elefante rosado que está aquí. Right. And so it doesn't work. They think about the pink elephant, or they work really hard to not think about the pink elephant. Y pues precisamente no funciona porque por una parte, em, pues están pensando todo el tiempo en el elefante, o por el otro, intentan arduamente en no pensarlo. Right. And that is all energy that the person could be putting towards their values. Y esa es la energía que queremos que ellos em, traduzcan a lo importante, a los valores. So, my approach with the patient that I was just talking about was to be okay with being with her in the present moment and to help her with an acknowledgement that this is your current situation. Volviendo entonces a la paciente que les estaba comentando, yo la animaba a que estuviera en el momento presente, ¿sí? Que fuera consciente de esto y que de hecho sí, su situación actual era la que era. And that's not to say that I didn't talk to her about some coping techniques like, mindful breathing and body scans and things like that. I did that too. Esto no significa que yo no estuviera entrenándola y validando las estrategias de afrontamiento sobre conciencia plena de su cuerpo, sobre este escaneo corporal. Por supuesto, también lo estábamos trabajando. So my goal is never to, when I do those exercises with people, I say the goal is not to take your pain away. The goal is to add some gentleness and compassion to the pain. Entonces, aquí es muy importante aclarar que la meta es, no es evitar el dolor, sino agregar gentileza y compasión mientras que ese dolor está presente. Okay. ¿Comprendes? Sí. ¿Entendemos? ¿Todo bien? Gracias, Erica. You surely, thank you so much. Okay. Do you all know about the book Wonder or the movie Wonder? ¿Alguien se ha visto esta película Wonder? Sí, See? Okay. Okay. So it was very popular in the United States. sí, es muy popular en Estados Unidos. And this is, you may remember, his name was Augie. ¿Se acuerdan que su nombre era Oggy? And he didn't have chronic pain, but he did have this medical condition that was very visible to others. Mm. Él no tenía dolor crónico, pero sí tenía una condición médica que lo hacía, pues, verse muy distinto a otras personas. So those of you who know the story might remember that when he started school in middle school, sixth grade, all of the other kids, most of the other kids thought of him as, oh, he's that kid that looks different. No, y no sé si recuerdan que cuando iba a empezar el sexto grado, él llega y todos los compañeritos lo ven y dice, oh, él es el chico que luce distinto. So that was the context for his life.
he was known as this kid who looks different, and that became his whole identity to other people and to himself. Y entonces acá para Ogi se vuelve su contexto ser el chico que luce distinto y entonces se vuelve su identidad. So there was okay. So there were a lot of kids at his school that bullied him and that were really mean to him. Y muchos de sus compañeros de la escuela le hicieron bullying y fueron pues muy, pues lo atacaron. And then one weekend, his school and a lot of schools in the area went to a campsite to have a camping weekend. Y bueno, su escuela y varias otras escuelas van un fin de semana a un campamento pues grande de escuelas con los chicos. And at that camp, there were older students in 7th grade who saw Augie and started bullying him and pushed him down. Y en ese campamento justo hay unos chicos que lo empujan, que lo hacen caer, que lo atacan. And then what happened was that the same kids at his school who bullied him came to his defense. Y lo más paradójico de todo es que de esos chicos de otra escuela que están atacando a Ogi, los de su escuela ven que lo están atacando y que ya lo habían antes molestado, ahora lo defienden. And they stood up to this group of older kids. Mm. Y ellos, digamos que se pararon a defender a Ogi, aunque fuera con chicos más grandes y sí, y de mayor edad. And so what happened was there was a change in the context. Y entonces, si podemos ver aquí, hubo un cambio en el contexto. And so this is a quote from the book, what Augie says after that happened. Can you translate that quote? Y este es un apartado de lo que dice el libro que Ogi dijo cuando esto pasó. Cuando yo volví al colegio el siguiente día, lo primero que noté es que hubo un gran cambio en bueno, en varias cosas y sobre todo en cómo eran. Primero, un cambio enorme donde todos, no solamente mi curso, pero cada uno de los cursos, había escuchado sobre lo que había pasado nos había pasado a nosotros, los que estábamos en séptimo grado, y de repente ya no era yo la persona o el chico conocido por lo que era conocido, sino por lo nuevo que había acontecido. So that was Mm. transformation of stimulus function. Y esa es transformación de la función del estímulo. The context shifted greatly, right? En ese sentido, entonces acá el contexto cambió formidablemente. And so another way that we can change the context for people who feel like their illness is their identity is to do things like this. Entonces, justamente lo que queremos hacer con nuestros consultantes que están sobreidentificados con su enfermedad es este tipo de cosas. And can you read that little quote on the lion picture? En la foto que están los leones, lo que sugiere es rodéate de personas que tienen la misma misión que tú. I love it when I can get one of my patients hooked up to a support group or an organization for their disease. Mm. Por ejemplo, a mí me encanta sugerir que esos consultantes que yo tengo puedan hacer parte de una organización o de un grupo de apoyo que justamente pelee por la causa que ellos tienen por su enfermedad. Because, for one thing, the context is different there because they are not the one that's different. Mm.
Sí, porque además aquí estamos haciendo un cambio en el contexto justamente porque ellos no son los únicos que tienen el problema o la enfermedad, son todos. And so there they can be the kid who likes rap music or the kid who dances instead of the kid with that looks different. Y aquí entonces, en vez de ser el o la niña que luce distinto, acá es el niño o la niña que le gusta el rap, que le gusta bailar. Cambian esas condiciones. Right. Um, and an example of that I want to share is a patient that I worked with a number of years ago who had a condition called neurofibromatosis or NF. Sí, neurofibromatosis. Sí, es igual, se traduce igual. O NF. em, y hace muchos años trabajé con ella y quiero ponerla como ejemplo para hablar de esto. And part of this disease was that these people develop tumors on their skin. So they look like bumps all over their skin. Sí, en esa neurofibromatosis lo que pasa es que a los consultantes les salen distintos tumores pues en su piel y en todo el cuerpo. So this was a woman who was about 19 or 20 years old, and she came to our clinic once a month. Bueno, esta consultante venía entonces una vez al mes, venía a la clínica y tenía entre 19 y 20 años. And the first time I met with her, she had long sleeves on, and she says, "Yeah, I always wear long sleeves because I have my tumors on my arms." Y le decía a Stacy que siempre utilizaba mangas largas porque justamente tenían pues sus tumores en los brazos. And she was really embarrassed about that. She didn't like it when other people saw her arms. Y ella vivía muy avergonzada pues de que la gente viera los tumores en sus brazos. The next time I saw her, a month later, she came to the clinic with a tank top. Sin embargo, después, unas citas después, justo vino a consulta en un top con un esqueleto. See, and I asked her, I said, "I remember you telling me that you always wear long sleeves, and I noticed that you're in a tank top today." Y justamente le pregunté como, yo he notado que tú usualmente venías con tus mangas largas y de repente ahora te veo con este esqueleto. And she said, "Oh, I don't feel that way here. At this clinic, everyone has something that makes them different." Ok. Y ella le dijo, oh, pues mira que yo no me siento distinta en esta clínica, justamente me pasa lo contrario, y es que acá todos tienen distintas enfermedades o condiciones, entonces, pues me siento bien. The context was different there, right? El contexto era distinto para ella ahí. Okay. ¿Se va So, entendiendo? okay. Ok. Thank you. Okay, so I know we have 14 minutes left, so I want to get through these last slides. Can you translate this slide for me, Alex? Sure. Entonces, nos quedan 14 minutos y vamos a ir pues por todas las diapositivas para poder terminar. Entonces, el caso de Ana es una mujer de 76 años con demencia y con recaída de cáncer. Su condición es estable, pero ella está preocupada de que pueda ser una molestia, una carga para su familia. Y en sesiones de terapia, ella constantemente habla sobre ser esa carga y encuentra difícil. Pues hablar de cualquier otra cosa. So for Anna, the thing that had taken over her identity was the word burden. Para Ana, entonces lo que estaba tomando como toda su identidad era justamente esa palabra de ser una carga. So this is what I had Anna do. She wrote the word burden on a piece of paper, and I had her just look at the piece of paper and notice what it felt like to see that word written by itself on the piece of paper. Entonces le pedí a Ana que escribiera en un pedazo de papel esa palabra, ¿no? Una carga para mi familia. Y le dije, ¿cómo te sientes cuando lees esta palabra que acabas de escribir?
And then I had her tell me some other words that we could put on that piece of paper, other things about her identity and who she was. And so, Alex, you can read some of the other words. Y también le dije, bueno, ahí y hagamos otro ejercicio. En otro pedazo de papel le dije, dime cosas que para ti también sean importantes, que te gusten y que también hayas hecho, como ser generosa, cocinar, ser jardinera, madre, abuela, esposa, amable, em, lectora, amorosa, eh, tomadora de café, divertida. Todo eso también lo anotó en el resto de del papel. And then I asked her to look at that piece of paper and just notice how it feels to look at that with all the other words there. Y le dije, ¿qué pasa si miras el resto de cosas que también están escritas? ¿Se siente distinto? And usually people say it feels really different because it feels like that's not the only thing that I am. Mm. Sí, y me dijo lo que muchas otras personas reportan, que se siente definitivamente distinto, porque hay muchas otras cosas presentes y no solamente soy esa que pensaba al inicio. And if I can have the person make a design on a piece of paper, if I can put this into a word cloud, such as the image that I show here, they can print it out and put it somewhere at home where they can remind themselves of this every day. Sí, y usualmente le pido a la gente que de esta nube como de diferentes cosas que piensan de sí mismo, a veces les pido que se lo lleven o que lo impriman y lo tengan como un recordatorio en su casa de todo lo que hace parte de ellos. Y Nicolás, sí, exactamente. Yeah. Do you want to translate the Yes, question now? Nico está preguntando si esto cambiaría la relación, ¿no? En justo enmarcar en jerarquía desde teoría de los marcos relacionales. Y claro, efectivamente. Sí. And let's say, for example, that Anna really liked butterflies. Y digamos que pongo un ejemplo que a Ana le encantan las mariposas. So then we could do this. Ok, y aquí lo que podemos hacer es esto. Esa mariposa y aquí las diferentes palabras que ahorita estábamos hablando están ahí. So my point is that you can be really creative with these kinds of things and make them into something that really, again, transforms the function of that stimulus, the stimulus being the word burden. Sí, y acá la invitación es que podemos ser mega creativos, o sea, múltiples formas de justamente transformar la función del estímulo, ¿no? Para los consultantes. So let me do one more slide and then and then un momento, Jen, un momento. So this is helpful because, as Nicholas pointed out, we are creating different ways of relating to the word burden. You're expanding the relational network. Entonces acá tal cual como decía Nico, como que estás expandiendo esa red, ¿no? De relaciones y estás dando más repertorio. Si estás transformando funciones. And then can you read the last bullet? Sí, y entonces, ¿por qué funciona esto? Pues por esto que estamos creando formas nuevas y distintas de relacionarse con la palabra carga. Lo segundo, estás expandiendo esa red relacional. Y lo tercero, esto funciona mejor si animas al consultante a dedicarse más tiempo a notar los pensamientos, las emociones, las sensaciones que vienen, ¿sí? Que se evocan cada vez que haces este ejercicio y en cada uno de los pasos. And Alex, I think I know what Jen is asking, but can you just translate it just so I'll Yeah, make sure? I work with An older adult? older, yes. And more than chronic pain is the need that they have of dying right away. So so they want to die so that they don't feel the pain anymore? Is that right? Jen, lo que estás preguntando es que como que quieren morirse ya para no sentir dolor.
Ajá. Uh, there's a patient that one of my students is working with right now who is going through that situation. Ujú. I'm just thinking it might take a while to to talk about it, but I can answer kind of briefly, which is what we're doing with him. This is a young man with chronic pain, and he recently was hospitalized because of the pain, and he started feeling suicidal once he got to the hospital. Ujú. So, uno de los estudiantes de Stacy justamente tiene un consultante que tiene esta situación parecida y es un hombre joven con dolor crónico que además fue recientemente hospitalizado porque además tenía ideación suicida. So my student has been talking to him about his values, about whatever it is that's keeping him from trying to hurt himself. Entonces, lo que ha hecho mi estudiante es justamente aterrizar y hablar de los valores, de lo que es importante y lo que hace que esta persona no incurra en matarse. And one of the things she's also doing with him is to have him notice, as I mentioned before, the fluctuations in the pain. Just to clarify, Stacy, you said before it is a young client or an old person? So in this case, it's a younger client. He's Yes. in his 20s. Right. It's just So, that Jen is asking that what if that happens with an old person? yeah. Okay. I mean, it might not be that different, but if it's an older adult, then I mean, it depends so much on the situation, and I would need to know a lot more about what's happening with that person to really give a good answer. Right. But I would still look for any values that you could emphasize with that person and expand their life beyond just the pain. And I Mhm. think there's going to be a slide in a minute that I can get to that's going to touch on that also. Um, Okay. and I think I'm going to skip through a few of these. I will say, so, Let me so, just translate for Jen. okay, okay. Jen, en este caso, efectivamente sí es un adulto joven, pero Stacy lo que dice es que es importante, independientemente de la edad, ir a los valores y hacer hincapié como en expandir justamente qué es lo que hace sentido para esa persona, qué es importante y generar ahí ese repertorio para que la persona se pueda movilizar hacia allá. I'm sorry that I actually interrupted for the question, Stacy, but for us, it would be awesome if you share, like, if you could finish the example of your student, because probably some of us have Oh, young okay. clients. Yeah. And my student is also asking him to notice, and I think you could do this with an older adult as well, notice shifts in his mood. If he is, feeling, if his depression is a 9 out of 10 or a 10 out of 10, were there moments in the day when it went down to an 8, Mhm. right? So focus on the fluctuations, because that will help the person then notice that, okay, right now it's at a 9 or a 10, but tomorrow it may go down to a 7 or a 6. Okay, so en este caso, quisiéramos también poder mirar, observar, darnos cuenta de cuando hay cambios y fluctuaciones justo en el estado de ánimo. Es decir, si la persona dice 9 de 10, 8 de 10, pero de repente hay momentos del día donde dice un 7, un 6, justo ahí tenemos nosotros que discriminar qué es lo que hace que baje, porque esto nos da data, esto es información. Um, and so that actually did help him, and he is no longer suicidal, because there were those fluctuations, and because he was able to notice the fluctuations. He was then able to reach out to the nurse at the hospital and ask for a psych consultation.
Ok, esto fue muy importante porque cuando él puede discriminar que no todo el tiempo estaba arriba, sino abajo, eso también ayudó a que él pudiera pedir ayuda en cuanto, hey, necesito pedir mi consulta, ¿no? Con psicología o con psiquiatría en ciertos momentos, ¿no? Cuando estaba más álgido, como, hey, necesito ayuda. Okay. Um, and so I want to give another example real quick though. And so for a patient with chronic headaches, and this is an older adult with chronic headaches, Ujú. can you read the text here? Sí, voy a darles otro ejemplo muy rápido, que es con otro adulto. Y lo que dice acá es... quiero visitar a mis nietos, pero me puede dar un dolor de cabeza. And the therapist might then ask him to say this con e instead of or. Right. Oh, but sorry. So instead of but, you say and. Yes, but it's not showing for me what the therapist says. Oh, I'm okay, sorry. yeah, I No, got it now. It's like, okay, lo que va a pedir el terapeuta es, dime lo mismo en vez del pero, o ahí dice and, pero nosotros usualmente decimos, quiero visitar a mis nietos, pero me puede dar un dolor de cabeza. Y el terapeuta lo que va a decir es, ¿qué pasa si dices, quiero visitar a mis nietos y me puede dar un dolor de cabeza? and the four most important words that I can say to my patients as a therapist is this. Y Oh, las, ok, y las cosas más importantes, cuatro cosas más importantes que yo le puedo decir a mis consultantes, justo son estas. Entonces, quiero visitar a mis nietos y noto que mi mente está teniendo el pensamiento de que puede tener un dolor de cabeza. Y mi respuesta, go ahead, go ahead. yeah, no, go ahead. Mi respuesta es, bueno, tú puedes escoger si puedes ir a visitar a tus nietos y que te pase el pensamiento de que te puede dar el dolor de cabeza. See, and I can give you these examples on the slides. I mean, I can send them to you, but I want to end with a quote from Augie Pullman from the book Wonder. Ok. Entonces, tranquilos y tranquilas que les puedo compartir esta presentación, por supuesto, para que terminemos como los ejemplos, pero les quiero compartir para cerrar esta última fragmento del libro que les estaba diciendo de Ogi. So if you can translate this. Sure. Todos en este mundo deberíamos tener una ovación por lo menos una vez en la vida porque todos overcometh, esto es, como todos representamos o sí, hacemos parte de este mundo. Mm. Esto, ¿no? Gracias. Thank you so much, Stacy. What a wonderful talk. I'm so sorry because of the translation inconvenience, but I really appreciate we're here from the act perspective and we actually got to practice tolerating all the distress about the translation. Either way, the talk it's being recorded, so you guys will be able to have it. Muchas gracias a todos y todas las personas que vinieron hoy y que con todos sus esfuerzos sacaron este tiempo para acompañarnos. De nuevo, mil disculpas por no haber podido hacer la traducción simultánea, pero bueno, lo logramos en medio y todo y vimos lo más importante. Me comprometo con todo el equipo poder a la próxima aprender justo y tenerlo listo. Y va a quedar esto grabado, lo subiremos en nuestro canal, no se preocupen. Y por supuesto, Stacy, bueno, siempre nos facilitas todo lo que hemos hecho. No es la primera vez que hacemos una presentación, ya Stacy nos ha acompañado al chapter de Colombia. Y bueno, esperamos tenerla muchas más veces. Gracias de nuevo. Si pueden abrir su cámara y tomarnos una foto, y esto también se lo participamos al resto de colegas de ACBS Global y de Latinoamérica, ya que vemos acá muchas personas presentes. And I'll email you the slides, Alex, so you can share them. Okay, sure, thank you. Yes, I was telling them the same. Okay, okay. I read your mind because before you mentioned it.
Okay. Gracias. Gracias. Thank you Are we so much. ready? Wait, we're gonna take a picture. Okay, ready? Oh, 1, 2, 3. Awesome. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Bye.